tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. Le doy una vez más la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. La tarde de hoy nos acompañan el licenciado Aureliano Trejo Añorbe, él es economista. Bienvenido, Aureliano, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Mayoy. Está también con nosotros el arquitecto José Fuentes Rendón, él es presidente electo del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero. Arquitecto, bienvenido. Agradezco la invitación, muy amable, doctor. Gracias. Y por supuesto, el licenciado Raúl López Hernández, él es amigo del programa, de nosotros, ha estado muchas veces apoyándonos aquí con su sapiencia. Él es abogado y tiene una maestría en Derecho Económico. Bienvenido, Raúl. Muchísimas gracias, doctor. Cierto que tenemos que compartir el micrófono. Muy bien. La tarde de hoy vamos a hacer un análisis lo más objetivo posible sobre esta posibilidad que se ha estado manejando de sacar algunas secretarías, por no decir todas, bueno, no todas, no, porque se dijeron que algunas iban a quedar ahí en el DF, sacar estas secretarías al interior de la República, y dentro de ese movimiento, pues se pretende que la Secretaría de Salud venga al estado de Guerrero. Aquí vamos a hacer el análisis del impacto que va a tener, no solamente en las personas que trabajan en esta secretaría, sino también el impacto que va a recibir la ciudad en donde van a llegar. Vamos a analizar también si se puede efectivamente hacer, si no se violan derechos sindicales, si la ley lo permite, y el impacto económico que puede tener en la ciudad a donde vayan a radicar, porque se habla de que el interés de mover estas secretarías es que haya una mayor repartición, una mayor equidad en la repartición de la riqueza, como si moviendo las secretarías del Distrito Federal al interior de la República, pues de manera automática la riqueza se repartiese de forma equitativa. Eso lo vamos a analizar aquí. Para eso tenemos el punto de vista de los arquitectos que nos van a decir si efectivamente las ciudades pueden o no recibir una avalancha de familias y si efectivamente, y será la opinión del economista, el decirnos si efectivamente este sueño económico tiene algo de realidad o no es más que una lámpara de Aladino vacía. Es necesario también mencionar que en México ya hemos vivido con anterioridad algo que se llama descentralización, y la descentralización administrativa que se dio ya en la época del presidente Zedillo, en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública, pues conlleva el ceder la administración pública. O sea, se formaron, se le dio a través de convenios a los estados, que no hay que olvidar que son libres y soberanos. Aquí la ausencia de las clases de civismo verdaderamente son patéticas, la forma en que ha impactado a nuestra sociedad, que se imaginan, entre otras cosas, que el presidente de la República es un Dios todopoderoso que lo puede hacer todo y que el equilibrio de poderes en México no existe, cuando es precisamente lo contrario. Pero bueno, esta descentralización administrativa que se dio, pues llevaba el propósito de restarle la carga administrativa a la Ciudad de México y al gobierno federal, repartiendo las cargas de forma, ahora sí, equitativas, dependiendo del número de escuelas y del número de maestros, para que fuesen los estados quienes se abocaran a atender las demandas y a resolver los problemas administrativos que fuesen presentando. De lo que estamos hablando ahora no es de una descentralización, porque no se piensa ceder el poder administrativo, ni económico, ni político, ni de ningún tipo a nadie. Podríamos aplicar el término desconcentración. Sabemos que todas las secretarías están concentradas en la Ciudad de México, y el sacar algunas de la Ciudad de México al interior de la República sería una desconcentración sin
afectar absolutamente el organigrama del gobierno federal y conservando de forma absoluta el control tanto administrativo como político de cada una de las secretarías. ¿Qué sentido tiene esta decisión? Eso es lo que vamos a tratar de encontrar, el sentido de estas acciones que se pretenden realizar. Lo vamos a tratar de analizar aquí en este programa con nuestros invitados. Y yo quisiera, si ustedes me lo permiten, que empecemos como se empieza siempre, por el principio, y creo que el principio es el derecho, porque es la norma la que rige, al fin de cuentas, la vida institucional, la vida democrática, la vida política y la vida común de los ciudadanos. Son las leyes las que nos dan estas condiciones para poder tener una convivencia pacífica, armónica, y que nos permiten constituirnos en un país y en ciudadanos. Entonces, yo quisiera que el licenciado, máster en Derecho Económico, Raúl López Hernández, nos hiciera, a manera de introducción, un análisis descriptivo de la posibilidad de que se haga una modificación de un movimiento de una secretaría de la Ciudad de México al interior de la República sin que se violen los derechos sindicales. Y dicho sea de paso, habría que decir que el presidente nacional de la FETSE ya levantó la mano por ahí diciendo que no estaban dispuestos a ceder las conquistas sindicales en aras de una situación como esta. Y lo demás te lo dejo a ti, Raúl, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, vamos a partir primeramente a determinar y enfocar realmente la intención que tienen con lo que se está señalando en estos momentos. Vamos a partir que a nivel constitucional se dice que en el artículo 44 marca que dentro de la Ciudad de México radicaría el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Por lo que entonces, mientras esto se mantenga, no hay, y que si es necesario moverlo o trasladarlo, el nuevo lugar donde llegasen tendrían esa misma denominación. Por lo tanto, como bien lo menciona, no hay un incumplimiento a este precepto constitucional porque de hecho se mantiene lo que va a ser presidencia y algunas otras secretarías. Vamos a pasar por el punto de que ¿qué es descentralización? ¿Qué es desconcentración? ¿Qué es un organismo central? ¿Cuáles son las inclusive instituciones autónomas que ya tienen rango constitucional, como puede ser muy bien la Comisión Nacional de Derechos Humanos? O a nivel, ¿qué es administración pública? Bueno, partamos por la base. Vamos a ver que el Poder Ejecutivo y sus secretarías, que son incluidas dentro del mismo, tienen ciertas funciones y todas se concentran hasta la actualidad dentro de lo que es la Ciudad de México. Y que hasta hace algunas modificaciones que se pretenden con el nuevo paradigma de gobierno, va a ser, ya anteriormente se manejaban por las delegaciones en cada estado. Había delegaciones que hasta la fecha existen, por las cuales eran como que las manos de las secretarías a nivel estatal. Bueno, hay ahorita una propuesta del Ejecutivo que próximamente va a entrar, que quiere eliminar las delegaciones y generar coordinaciones, como se ha visto en las noticias hasta este momento. Bueno, en pocas palabras, al eliminar las delegaciones, pues evidentemente que va a haber un nuevo cambio a nivel legal en que nos vamos a enfrentar en próximas fechas. Pero bueno, partamos que es la descentralización. Ahorita ha habido una serie de noticias llamándolas con ese término, y no es cierto. No es una descentralización como tal. La descentralización es precisamente que en aras de independizar ciertos objetos o materia de facultades del organismo central, siendo el Ejecutivo y sus secretarías, pasa a unas instituciones para mejorar la eficiencia de los mismos. Tal como el ejemplo en su momento fue Pemex, CFE, o inclusive lo que podría ser Fobiste, el CONSAR. Son instituciones que estaban creadas para evitar generar ciertas distorsiones o cargas de trabajo al gobierno central. Ahora, ¿qué es la desconcentración? Bueno, la desconcentración evidentemente es cambiar el objeto, pero sigue manteniéndose por la cuestión del órgano central. ¿Por qué? Porque la descentralización genera cierta autonomía
de toma de decisiones del órgano central. Aquí lo que se está dando y el fenómeno al que vamos a centrar se llama desconcentración territorial, así como tal, que es quitar de la Ciudad de México algunas secretarías de Estado y trasladarlas a otro territorio, a otros estados de la República. Únicamente eso, es nada más, es eso. No genera un cambio de administración o cambio legislativo, una cuestión que cambien las facultades de los propios secretarios. Simplemente es trasladarlo de un estado a otro. ¿Para qué? Con algún objetivo económico que aquí el compañero de Economía va a compartir. Por favor, Aureliano, si eres tan amable, tu punto de vista de efectivamente de qué forma pueden tener un impacto económico benéfico para los lugares a donde van a llegar estas secretarías y si efectivamente sería tal y en qué tiempo, de ser así, en qué tiempo se podría notar el cambio. Bien, al respecto creo que habría que hablar desde el punto de vista económico en abstracto. No podemos puntualizar absolutamente nada en virtud de la poca información existente en cuanto a las declaraciones, que creo que son simplemente ahorita declaraciones. Creo que es un estilo que tiene el licenciado López Obrador de ir marcando una agenda sin que realmente ésta tenga ya el peso o la aprobación, digamos, en este caso, de un marco jurídico que así lo avale. En este sentido es muy difícil poder determinar cuál sería el beneficio económico. En principio, pues solamente pudiéramos plantear desde ese ángulo como beneficio que se movería el mercado inmobiliario a las ciudades donde llegaría, porque obviamente la gente requerirá de vivienda y de otros servicios que, bueno, tendrán que crecer y poder estar para satisfacer esas necesidades. En sentido contrario, el Distrito Federal, la Ciudad de México hoy sufriría lo contrario, porque el abandono de los edificios que rentan el gobierno federal, pues vendrían desequilibrando precisamente ese sector inmobiliario, que es una rama muy fuerte la gubernamental en la materia de arrendamiento de ese tipo de espacios. Aquí para definir o poder ver algo más, pues tendríamos que tener visto los criterios o qué metodología hayan utilizado para determinar cómo se daría esta descentralización o qué tipo de descentralización es además, porque si bien el término descentralización en sí mismo, pues digamos es amorfo, o caben muchas definiciones en él, normalmente se le logra dar adjetivación para saber exactamente de qué se habla, si es una descentralización administrativa, si es descentralización económica, si es descentralización política, etcétera. Entonces, como señalaban hace un rato, la que conocemos, la que se ha venido dando desde los años 80, es un proceso de descentralización donde sí se han ido transfiriendo competencias, facultades, atribuciones unidas a recursos presupuestales, en un proceso más o menos ordenado, donde esto se ha venido dando estas facultades a los niveles estatales y municipales del gobierno. De hecho, hubo modificaciones del artículo 115 con ese propósito, entiendo, en los años 80, cuando el régimen administrativo de Miguel de la Madrid, si no estoy mal, que era una de sus tesis presidenciales, la descentralización de la vida nacional. Hoy día solamente sabemos pues dos grandes declaraciones, que se descentralizan todas las secretarías, salvo las esenciales o las representativas del gobierno, como es gobernación, la presidencia, y se transfieren o se trasladan a otras entidades, diferentes entidades. Al caso nuestro en Guerrero nos corresponde la Secretaría de Salud, no se sabe con certeza si es Chilpancingo, si es Acapulco, hay rumores en ambos sentidos, pero finalmente eso es lo menor. Normalmente lo que se hace en un proceso de estos, pues aplica algún tipo de método para poder determinar realmente si es viable desde el punto de vista técnico, económico, administrativo, como pudiera ser en este caso un simple análisis de costo-beneficio. Un método que normalmente, digamos en términos genéricos, es algo que todos los ciudadanos, todas las familias, todos prácticamente los aplicamos cotidianamente. Un análisis de ver las alternativas
y cuál es la que más ventajas nos puede dar en sí misma o comparada con otras, y tomar la decisión. Para el caso de la economía, normalmente pues se diferencia entre lo que es el costo-beneficio para el sector privado y el costo-beneficio a nivel gobierno. ¿Por qué razón? Porque el sector privado busca la maximización de la rentabilidad y el gobierno tiene que ver con la cuestión de satisfacer necesidades y dar bienestar social. En este sentido, sí se pudiera hacer una buena oportunidad este proceso de una manera más estudiada, más definida, más acotada hacia lo que se desea hacer, a fin de que pudiera haber ese concurso de los sectores privado, el sector social y obviamente los propios niveles de gobierno inferiores, como es el municipio y los estados, a fin de poder determinar cómo pudiera hacer esto. Pero hay una serie de puntos que entran en contradicción, también lo mencionaban ustedes hace un momento, como es la desaparición de las delegaciones. Finalmente, las delegaciones en sí son un proceso que se dio de descentralización, es descentralizar las funciones a ubicarlas en los estados. Hoy las desaparecen y las significan en una coordinación general de programas federales, algo así creo se denomina. Eso también trae una trastocación a la anterior y también causa problemas para el mercado y la producción y prestación de servicios, porque evidentemente pues esto implica que habrá recorte de personal, recorte de recursos, etcétera. Al parecer, eso implica también que cambia lo que se denomina el Convenio Único de Desarrollo, que es un convenio que deriva del federalismo y que año tras año, a través de ese vienen las transferencias y entrega de participaciones presupuestales a estados y municipios. Al parecer, ahora ya no será así de esa manera, sino será a través de este coordinador. Eso implica más bien un proceso de concentración y de concentración de poder político, porque finalmente un coordinador con tal protagonismo económico y político que llegaría a tener, obviamente pues va a dejar en la sombra a cualquier gobernador, dado que obviamente en estados como las finanzas del estado no son tan saludables como se desearan o fueran, que permitieran realmente una mayor autonomía de operación. Dependemos el estado de Guerrero y los municipios de las participaciones y transferencias presupuestales de la federación. Entonces, esta nueva mecánica también se desconoce totalmente. De ello, vuelvo a decir, es difícil poder opinar en ese sentido, ya que no existen elementos más aclaradores de hacia qué rumbo se desea, cuál es el propósito, el objetivo definido y bajo qué criterios nos toca salud. O sea, creo que el criterio, al menos lo que señaló en alguna declaración el hoy presidente electo, es que se venía, si mal no recuerdo, la Secretaría de Salud, porque en Guerrero hay desnutrición y hay desigualdades. Entonces, no sé de qué manera la Secretaría de Salud venga a subsanar esas ancestrales desigualdades. Las desigualdades son producto de otros órdenes más allá de la propia salud. La salud viene siendo una consecuencia de un desarrollo. Hasta ahí creo que dejaría por el momento. Muy bien, Aureliano, muchísimas gracias por tu comentario. Hay que recordar que hablamos que la descentralización ya se había dado con anterioridad, pero que implica un proceso y que además también conlleva el ceder facultades a los gobiernos, y que en el caso no se habla de una descentralización, sino de una desconcentración territorial, tal y como lo dijo Raúl. Creo que es la definición más clara que he escuchado. Desconcentración territorial, mover el edificio de la Ciudad de México al interior de la República donde corresponda, con los mismos que estén trabajando dentro de esa secretaría y dentro de ese mismo edificio, simplemente moverlo a otra latitud y a otra escenografía. Y de ahí era el interés de conocer el impacto, porque bueno, en el caso de salud que tú mencionabas, pues son alrededor de 10,000 trabajadores los que serían transferidos con sus respectivos cónyuges, parejas, etcétera, más su descendencia. Dime. No necesariamente serían transferidos, no es una
¿cómo decir?, una orden para de sentencia de pena que deben de purgar. Obviamente se pondrá a su consideración. Lo que sí puede hacer el gobierno federal en un momento dado es liquidar a esos trabajadores que no desean salirse de la ciudad. Y eso, en ese sentido, sí pudiera tal vez servir para mejorar el mercado de Guerrero exclusivamente, puesto que tendrían que abrir esas plazas dentro de la entidad para que fueran ocupadas por gente que cubriera los perfiles y requisitos. Pero vuelvo a repetir, hablamos en el aire, no se sabe exactamente, es que no hay datos para poder no podemos definir. hablar más que especulación de eso, ¿no? Pues no tanto especulación, porque nos han dicho ya lo que van a hacer, lo que no sabemos es el cómo ni el qué día lo van a hacer, pero sí. Y bueno, la ley le da a la facultad al patrón, en este caso al gobierno federal, para que liquide a los trabajadores o que les ofrezca una jubilación anticipada, que sería la otra opción. Pero también existen los derechos sindicales que le dan al trabajador la inamovilidad. O sea, un trabajador que trabaja en el ISSSTE o en el Seguro Social en Acapulco, de pronto no puede recibir una orden, ahora preséntese usted a trabajar a Aguascalientes. No es así de sencillo. El sindicato le protege precisamente ¿para qué? Para lo que estamos analizando y a lo que vamos a llegar. Y me acordaba yo y les comentaba a ustedes de una frase que escuché hace 19 años y que decía: primero la gente y después las cosas. Y es a la gente a la que se está afectando aquí, en aras de las cosas. Se está predisponiendo, se está diciendo que si movemos a la Secretaría vamos a tener todos una mejor repartición de la riqueza, pero no nos están diciendo cómo estamos afectando a esas familias que vamos a mover o que van a mover o que van a liquidar o que van a hacer lo que sea con ellos, pero algo van a hacer que los va a afectar. Y esa afectación no es primero que el bienestar del movimiento a la Secretaría. Tenemos que pensar en la gente, en la familia, en los hijos que van a tener que dejar escuelas, en el impacto humano, que es lo que se está haciendo de lado. Ahora vamos a analizar desde el punto de vista de la arquitectura y del urbanismo, si esta Secretaría, vamos a hablar en términos generales de todas las secretarías que se movieran a los distintos lugares a donde están propuestos los cambios, ¿de qué manera sería el impacto urbano en cada una de las ciudades? Y luego podemos irnos al ejemplo que nos corresponde, que sería el de la Secretaría de Salud, y el ejemplo inicial que tenemos, que es Chilpancingo, porque así se dijo y así se publicó. El que haya levantado la mano el presidente de Iguala y quiera que se vaya para allá, o que digan ahora que no, que va a ser en Acapulco, esos son rumores. Lo que nosotros tenemos en el papel es que se dijo que iba a ser en Chilpancingo. Entonces quisiéramos escuchar su punto de vista, arquitecto, por favor. Sí, doctor, agradezco la invitación a su programa y me gustaría hacer referencia a la presentación que usted hizo dirigiéndose a esa reubicación territorial de secretarías como un impacto. Efectivamente va a generar un impacto, y desde el punto de vista del desarrollo urbano yo lo definiría como un reto, porque en términos urbanísticos, en la medida en que se apegue a una debida y adecuada planeación, los beneficios podrían ser tangibles, es decir, el impacto podría ser positivo. En la medida en la que no se respeten las normas técnicas, los planes de desarrollo urbano, que no se respeten, por ejemplo, la capacidad de los servicios, de la infraestructura, del transporte público, en ese sentido el impacto podría ser negativo. No conocemos un proyecto que pudiéramos evaluar en términos urbanísticos, en términos arquitectónicos, pero por ejemplo
En el caso de Chilpancingo, todos tenemos antecedentes de que la conectividad de la ciudad es norte-sur. Este-oeste prácticamente tenemos vialidades de segundo orden, no son suficientes en las condiciones actuales. Con un flujo de 10,000 personas de base en una secretaría, y como bien lo comentan, que vienen con familias, que si consideramos un promedio de 3 personas por familia, estaríamos hablando de 30,000 personas que podrían llegar a la ciudad. De pronto. De pronto, sí. ¿No? Tal vez, como lo comenta aquí el compañero, habría algunas plazas que se pudieran ocupar por personas locales, pero el flujo generaría un flujo flotante de gente que va y viene, porque me imagino que finalmente habrá vínculos con la Ciudad de México. Sabemos que la ciudad de Chilpancingo, el municipio de Chilpancingo, no tiene un aeropuerto, entonces todo el traslado tendría que ser vía carretera. En Acapulco tenemos aeropuerto, entonces tal vez tendría mejores condiciones. Sin embargo, la actividad económica de la ciudad del municipio de Acapulco es turístico, entonces tal vez habría un choque de actividades, y en ese sentido es donde entra la planeación. El licenciado comentaba, hacía referencia a artículos constitucionales, etcétera, pero también dentro del marco legal existe una ley de asentamientos humanos que es general y es concurrente, que de hecho fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre del año 2016, y que ahorita está generando en todas las entidades federativas, en todo el país, está modificando las leyes de desarrollo urbano y las leyes de obras públicas. Actualmente sabemos que las obras públicas ejercen los recursos públicos, pero no necesariamente atienden el desarrollo urbano. Ahorita la intención de esta nueva ley, y que está permeando a todos los estados, y lógicamente se va a permear a todos los municipios en cuanto a sus ordenamientos reglamentarios, está orientada hacia la importancia que tiene el planear primero para después ejercer recursos públicos en materia de obra pública. Ahorita, por ejemplo, aquí en el estado de Guerrero y aquí en Acapulco, a diferencia de otros estados, no se solicita una licencia de construcción para la obra pública. Nosotros estamos ahorita tratando de proponer a esta nueva administración, en el caso del municipio, pero queremos llegar a hacer propuestas al Estado en ese sentido, en donde la obra pública se apegue primero al desarrollo urbano, que cumpla con la ley de desarrollo urbano, que se sustente con una licencia de construcción, y en ese sentido se evitarían ocurrencias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hay posibilidades de que en zonas agrícolas los consideren reservas de crecimiento urbano y se lleven a cabo desarrollos pasando por cauces pluviales, haciendo puentes, etcétera. Es importante que se tengan condiciones adecuadas, que los usos de suelo cumplan con lo que se pretende desarrollar, y con esto, de alguna manera, dotar de los servicios necesarios, de drenajes, de plantas de tratamiento, de redes eléctricas, sanitarias, etcétera, para que cuando lleguen los desarrollos habitacionales, pues cuenten con un debido equipamiento y, lógicamente, servicios, toda la demanda de servicios que sean orientados hacia un impacto positivo, porque de lo contrario vienen situaciones causadas por fenómenos perturbadores, se presentan inundaciones y todo lo que ya sabemos por falta de planeación. Desgraciadamente, reitero, por ejemplo, aquí los asentamientos humanos, cuando son irregulares, que le ganan al desarrollo, a la planeación y a la introducción de servicios, demandan servicios posteriores. Y hemos visto, nos hemos encontrado con escuelas en medio de cauces pluviales, ¿no? Y hay una serie de errores
que de alguna manera generan un impacto negativo, altos costos y muchas veces la pérdida de vidas humanas, ¿no? En ese sentido, yo consideraría este cambio como un reto, reitero, no podemos evaluarlo de manera certera. Yo lo consideraría tal vez en términos económicos para el Estado como positivos, pero sí es importante que se tome en cuenta la planeación urbana para que el efecto sea positivo. Dos cosas me gustaría comentar al respecto de lo que usted ha dicho. La primera de ellas es de que no hay que perder de vista que uno de los problemas torales de la ciudad de Chilpancingo es el agua. No hay agua. Sí. Y han batallado siempre por el agua, y el agua que tiene Chilpancingo es insuficiente. Y si es insuficiente para lo que está ahorita, será aún más si le ponemos un reclamo mayor, ¿no? Una demanda mayor. Por lo tanto, no sería precisamente un objetivo a considerar para mover a 30,000 o a 20,000 o a 10,000 gentes en una ciudad en donde la escasez del agua ya existe y es ya de por sí un problema para quienes habitan ahí. Esa sería la primera. La segunda, si nosotros tomáramos a los 10,000 más las esposas, más las familias y los tiráramos a todos de un avión con un paracaídas a cada uno y llegaran a Chilpancingo y se establecieran ahí desde el momento en que pongan un pie en tierra, el problema sería enorme, caótico. No habría ningún beneficio para nadie, ni para ellos ni para los demás. Y ¿qué tiempo calcula usted? Tomando en cuenta, suponiendo sin conceder que fuese una ciudad que tuviese agua, ¿en qué tiempo considera usted que se puedan dar las condiciones para que esos paracaidistas lleguen y no causen un problema? Quiere decir que ya tengamos la infraestructura, que ya tengamos los domicilios, que ya tengamos las escuelas, que ya tengamos todo lo necesario. ¿Qué tiempo tiene que pasar si nos ponemos a trabajar a marchas forzadas, sabiendo que vamos a recibir a estas personas? Esa sería la pregunta. Y también hay que considerar otro aspecto, que no es nada más que lleguen las personas que conforman la secretaría. A las secretarías tienen una vocación administrativa. Entonces, uno cuando va a realizar un trámite a la secretaría, pues se traslada uno a la Ciudad de México, y usted bien hizo mención de la ausencia del aeropuerto en Chilpancingo, en Acapulco sí hay, y los traslados y todo por vía carretera. Pero no sabemos cuántas gentes acuden a la Secretaría de Salud a hacer trámites todos los días, y vienen de toda la República. Entonces, lejos de facilitarle la vida a los mexicanos, se los estamos complicando, porque van a tener que llegar a la ciudad de Chilpancingo, como usted imagine, que no es precisamente una ciudad bien conectada. Entonces, ¿es realmente una solución de alguna forma para los que acuden, para los que trabajan o para los que habitan en Chilpancingo, el mover una secretaría a Chilpancingo? Bueno, es un tema de análisis. Yo consideraría, siendo concreto con la pregunta planteada en cuanto al tiempo, sí, yo consideraría a marchas forzadas la tercera parte del periodo del presidente electo. Estamos hablando de unos 2 años para poder estabilizar, digamos, la demanda, echando manos de la oferta que ya exista en el municipio de Chilpancingo o del municipio en el que esté. Pero yo considero que sería prácticamente un periodo de adaptación de 2 años. Un periodo de adaptación de 2 años, y sería un periodo récord. Por eso lo considero que es un reto, ¿no? Uh-huh. Un tema muy importante también es la parte de la sustentabilidad, la parte de las ecologías, del medio ambiente, ¿verdad? Que bien vemos ahorita el ejemplo en la Ciudad de México, toda la contaminación que hay,
tal vez en ese sentido, en términos ambientales, la desconcentración territorial en México le podría beneficiar. Por supuesto. Pero en ese sentido, a nosotros nos podría afectar también, ¿no? Por el exceso de desechos, vehículos, y desechos, de aguas etcétera. residuales, ¿no? Porque Chilpancingo no tiene plantas de tratamiento de aguas negras, tienen el río Huacapa, ¿verdad? Y tienen, ahora están atravesando por serios problemas de basura, con los que están, si les traemos 30,000 más, pues creo que sería peor. Es correcto. Sí, entonces son muchos temas los que hay que tratar, Sí. temas de vivienda, Sí. que existe una ley nacional de vivienda, el tema del desarrollo urbano, de la planeación, de la obra pública, tema de medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, pienso yo que es un reto, lo reitero, y considero yo que los retos no son fáciles, pero sí como guerrerenses, pienso yo que es importante pues darnos la mano para que no se impongan cosas que generen o que causen impactos negativos. Considero yo que es nuestra responsabilidad como sociedad civil organizada analizar las propuestas que se hagan y de alguna manera verificar que cumplan con los ordenamientos reglamentarios de los municipios, porque finalmente la incidencia en el impacto va a estar en los municipios. El Estado propiamente no tiene un territorio como tal, la Federación tampoco. Por lo tanto, son los municipios los que deben de velar por el interés de su territorio y de que se cumplan las políticas para que no generen impactos negativos. Mauricio. Sí, yo quisiera preguntarle aquí al licenciado Raúl y al arquitecto dos cosas que para que salgan a relucir. Pues, muy bien, el doctor asentó, Chilpancingo no tiene agua suficiente para surtir ahorita, pero yo también diría en la cuestión de salud, ¿dónde están los hospitales para atender a 30,000 gentes que van a llegar si no es suficiente y se están trasladando al puerto de Acapulco? La movilidad también de las calles pues no son aptas, los estacionamientos y el derecho a la educación. Los que se mueven sabemos que Guerrero tiene una educación muy menor a la de la Ciudad de México, y si los padres estos lo aceptarían y tuviéramos también la educación adecuada que se deben de necesitar y las casas dignas, como lo dice la Constitución. Es mi participación. Bueno, dándole respuesta a lo que comentó Mauricio, sí es evidente. De hecho, el arquitecto señaló un punto muy importante y que también quiero reiterarlo en materia legal: planeación. Eso es lo que más se requiere en este punto, porque no podemos saber si sea positivo o negativo dada la información actual que se tiene, pero se puede considerar que posiblemente traiga impactos de ambos. No creo que pueda, de una forma pragmática, ser tajante en ello, pero mientras sea con planeación yo creo que se puede dar. Ahí es un compromiso del gobierno federal que va a tener que asumir al momento de dar las formas y las pautas legales adecuadas para cumplir con toda esa demanda que se va a generar en el lugar donde se asienten las nuevas secretarías. Bueno, las secretarías que es las de siempre, con las mismas funciones, las mismas facultades, la misma competencia, simplemente que en vez de estar en la Ciudad de México, va a venir para acá. Quiero retomar un poco el tema de lo que se me preguntó desde un inicio. Vamos a preguntar, ¿legalmente se puede hacer este cambio de esta desconcentración territorial? Y si hay alguna afectación a los derechos sindicales, vamos a partir de ello. Voy a tratar de ser conciso al respecto. Legalmente no hay un impedimento, sí se puede hacer. Ya hay antecedentes a través de la historia, un cambio en el 2007 que se trasladó a Aguascalientes, una institución, y que demostró que fue un fracaso, en el sentido de que tuvo muchos problemas precisamente por una falta de planeación adecuada, que debemos de tomar en cuenta que si se está haciendo desde este momento la propuesta, seguramente se va a poder hacer de la manera correcta, ¿no? Ahora,
¿Hay alguna violación a los derechos sindicales de los miembros de las secretarías a las cuales de las cuales se van a trasladar? No, si se hacen si se cumplen con los requisitos. Volvemos a un punto. Derecho sindical conlleva el derecho de reunión, el derecho de una libre expresión. Vamos a separar que también el derecho de presentar de huelga. Esos serían los que serían conocidos como algunos de los derechos sindicales más sobresalientes. Más que nada, aquí hay que partir de que si llegase a haber una violación, se podría entender una violación al derecho humano como individuo, no tanto como un derecho sindical. Hay que partir de ese punto. Entonces, aquí habría que velar de saber si se le va a afectar o no se le va a afectar. ¿Por qué? Porque también vamos a pensar en una empresa privada que de repente decide cambiar su residencia de trabajo en, no lo sé, Acapulco. Yo voy a decir de trasladarse a Tlaxcala. Pues evidentemente debe de avisar con tiempo el sindicato en su momento y que lleve a haber un acuerdo, ¿no? Se debe de cumplir opciones y eso es lo que es la planeación. Se debe señalar, a ver, señor trabajador, usted tiene opciones para poder seguir en esta empresa. Esta empresa, por razones de logística, de costos, de lo que sea, ya no puede operar aquí, va a tener que mudar. Eso no es ilegal y al igual es tan equiparable como en la cuestión del gobierno federal, como patrón. No es ilegal, puede hacerse siempre y cuando se le dé la opción de trasladarse con un tiempo, con una remuneración adicional, decir, ok, vas a trasladarte, gastos de mudanza, claro que sí, y de hecho hay antecedentes en otros países donde se ha hecho. Sí, señor, adelante, simplemente vamos a ofertarle esto para que usted se traslade con usted, algún préstamo, algún fondo adicional para que usted pueda hacer cualquier gestión que corresponda. La segunda opción, como bien se señaló, bueno, entonces una jubilación anticipada o un pago por el haber, una indemnización, una liquidación, y porque realmente ya es una cuestión interna de cada ser humano si le conviene o no el traslado. Entonces, la tercera opción que se podría enfrentar el trabajador en su momento va a ser una cuestión jurisdiccional, donde ya podría él pelear ante tribunales si considera si ese movimiento hay una afectación a su derecho humano. Y es hasta entonces donde se habría una confronta de la misma, si realmente existe una afectación. Ahorita no podemos anticiparnos a un punto de decir puede o no vulnerarse, porque si se les dan buenos mecanismos, ahora, si fuese de forma autoritaria, entonces ya empezamos con una violación desde un primer momento. Pero mientras no se dé eso y sea por la buena, avisándole al sindicato, que el sindicato, bueno, en reflexión, en acuerdo, en conjunto con en este caso con el gobierno federal, con la secretaría que corresponda, lleguen a un acuerdo en el cual el sindicato tendrá que hablar con sus miembros y en su defecto tomar decisiones. Pero si el secretario general acuerda que es correcto y que se somete a una aprobación, ya será de forma individual en la cual cada trabajador va a poder hacer valer sus derechos si le considera vulnerado. Ahora, hay un punto muy importante que señaló, el humano. Es de verdad, hay que pensar si sería correcto a un padre de familia decirle que va a tener que mover a su familia, donde ha trabajado 30 años, tener que aceptar una jubilación anticipada porque ya no puede él, porque él no se puede comprometer a trasladarse, o el cambiar de donde estudian sus hijos 10 años, ahora tenerlo que trasladar. Bueno, eso ya es una cuestión interna. Aquí se está tomando una decisión a nivel gubernamental, buscando intereses que sabemos son económicos y de desfogo de la Ciudad de México. Sabemos eso, hasta esa es la información. La coordinación va a ser muy importante en su momento, en el sentido de coordinación Estado, municipio y federación, en la cual mientras las cosas se manejen conforme a una atención directa al sindicato y al trabajador mismo, no existe una ilegalidad de entrada. Esas se pueden ir generando. Si el trabajador siente una vulneración, lo hará saber. De entrada, bueno, pues si a mí, yo empleado, me dicen, ¿sabes qué? La empresa se muda por X y o Z circunstancia a otro lugar, me va a corresponder a mí saber si me voy o no con ellos. Digo, ya es tanto como podemos pensar que allá van a decir, bueno, aquí va a haber nueva creación de empleos como lo señalaban, como también allá, ¿no? Va a poder de las ciudades donde se abran los espacios.
Y también aquí se va a hacer un reajuste completo inclusive en materia laboral. Se van a abrir espacios aquí para los que no puedan venir de la Ciudad de México, como en la Ciudad de México se van a abrir los que no puedan moverse o los que se quieran mover, porque también pensemos en otro factor. ¿Qué tal si yo soy de Veracruz y me tuve que irme a residir a la Ciudad de México por trabajo y ahora a la inversa, me puedo regresar desde donde yo soy? También debe de ser tomado en consideración otro punto de vista. No hay que pensar de una forma negativa de que todo va a acarrear problemas, yo creo. Yo quiero señalarte, Raúl, que pusiste un ejemplo de una empresa privada cuando tú y yo sabemos que el artículo 123 tiene el apartado A y el apartado B y no trata a los trabajadores de la misma manera, ¿no? En México hay trabajadores de primera y de segunda. Los de primera son los de la iniciativa privada y los de segunda son los que trabajamos en el sector gubernamental. Entonces, dicho coloquialmente, ¿no? Lo que sí es de que no se rigen de la misma manera. Por eso es que mencionaba yo la diferencia y me sorprendió que mencionaras tú como ejemplo una empresa privada cuando estamos hablando de personas que no tienen los derechos que tienen los que trabajan en empresas privadas. Al respecto, cabe señalar que no hay las leyes generales, las leyes secundarias respecto a la fracción 123, fracción B, que habla de la burocracia, y no hay una limitante o una prohibición como tal. La única cuestión pues puede ser, por ejemplo, cuando se forma el contrato colectivo, en el punto en el donde se señala lugar de presentación del trabajo, donde se va a ejercer el trabajo, es la Ciudad de México. Pero si de común acuerdo con el sindicato coinciden en cambiarlo a Veracruz o Guerrero, como es en nuestro caso que nos ocupa, no hay ninguna alteración. Siempre y cuando haya la disponibilidad del trabajador. O por lo menos de la mayoría que pueda votar de forma interna, libre y sin coerción dentro del sindicato, porque van a hacer valer su voto como miembro tal. Entonces, si la mayoría absoluta relativa a lo que la ley requiera en su momento de esta toma de decisión, bueno, pues no va a haber ninguna afectación más que el otro resto que esté inconforme esté de acuerdo o busque sus medidas que correspondan en su momento. Ya eso, como le comenté, como una tercera opción, eso ya sería ventilado en un órgano jurisdiccional, si fuese legítimo o no, porque es una cuestión que va a generar un nuevo parteaguas de ver cómo va a generarse y va a ser un análisis individualizado al caso en particular. Yo de entrada le digo, legal lo es. ¿Por qué si se siguen los caminos y no se hace de manera autoritaria? La forma autoritaria es o te vas conmigo o adiós a tu puesto. No, debe de haber una opción viable. No sabemos si vayan a haber reubicaciones intersecretariales, también se pueden manejar opciones. Es que caray, tenemos muy poca información sobre la mesa para poder decir que es malo, es bueno, es feo, es bonito. Simplemente sabemos que quieren, lo que sabemos hasta este momento es que es un punto económico y un punto de quitar de la Ciudad de México tanto movimiento, ¿no? Volverla un poquito más habitable por la concentración humana que hay. Ahora, volvemos a un punto, ¿es legítimo o no? Eso es ventilable ya de cada quien, si se considera agraviado ante un órgano jurisdiccional, pero habrán que antes, para llegar a ese punto, van a haber quienes decidan irse, van a ver los que decían irse, van a estar los que decidan, pues ya me quiero mejor ir, o ahí está mi plaza, den una indemnización y me retiro, y ya después, o jubílenme de forma anticipada, o en su defecto ahora sí entremos a ver si es legítimo o no el cambio. Hasta ahorita no está en análisis a nivel de justicia, eso todavía apenas es una planeación, hasta ahorita. Sí, que en todo, no nada más ratifica, o sea, independientemente de todo eso, si los liquidan y se quedan, no benefician nada a la Ciudad de México, ni habría la cuestión de desahogo. O sea, al no haber planeación, al no haber una definición clara de propósitos y objetivos, ni toda la escala que deba cubrirse los pasos jurídicos, porque no creo que sea simplemente nada más la cuestión de la vida sindical que deba de verse. Entiendo que la planeación de la administración pública está plasmada desde la Constitución. Entonces, desde ahí vienen artículos que señalan cómo debe darse este proceso de descentralización, si mal no recuerdo. Hay bases dentro de eso que de ahí derivan, de cómo debe de darse todo este proceso, y en función de ello
¿qué otras leyes deben de irse modificando para el efecto? Vamos a partir de entrada de saber que no es descentralización, volvemos, es una desconcentración territorial, únicamente es cambio de lugar. Segundo, todo lo que sabemos hasta ahorita no tiene un sustento legal, todo está en planeación y está de forma de agenda de trabajo del presidente electo. Él no va a hacer, no tiene ahorita injerencia de hacer ningún movimiento, ni lo va a hacer hasta el 1 de diciembre. Ahorita él está apenas anticipando cómo va a trabajar. En algún momento ya tendremos los fundamentos legales o los motivos por los cuales lo va a generar ya en papel, y ahora sí, ya aquí, señores, este es mi proyecto de movilización, de desconcentración, y ahora sí analícenlo, y si hay alguna violación o alguna afectación, ahí se verá. Ahorita simplemente el presidente electo le es de su agrado anticipar su forma en que va a trabajar, y él ya dijo, adiós delegaciones, hola coordinaciones, y dentro de las coordinaciones pues estará algún departamento interno de cada uno de los que deba de cumplir, quiero yo creer de las delegaciones actuales. Pero volvemos al punto, el marco que se va a dar y que tal vez se encuentre constitucionalmente hablando, ahorita está en análisis por parte de su equipo de trabajo, quiero pensar. No tenemos todavía algo que analizar hasta que él entre en funciones como presidente. Eso entonces ya lo podemos tomar como una ocurrencia de un presidente electo en que tiene un proyecto pues que se les va de las manos, porque estamos hablando, y lo comenté hace rato, de que se ha dado un cambio, pero se debe constitucionalmente dar lo que dice salud, casa digna y educación, cosa que no tenemos nosotros. Aquí tenemos problemas de educación, y te voy a poner algo muy claro. El cambio del Poder Judicial cuando estaba por Caleta, antes los juzgados, al cambio que se dio ya ahorita por Punta Diamante, que ya se cambiaron todos los juzgados, pues oye, va uno que tiene que ir y ni siquiera algunos empleados tienen a dónde estacionarse, tienen que andar buscando quinta la fregada dónde estacionarse. Lo del Poder Judicial, estamos hablando de algo local, donde había gente ya aquí viviendo, y pues es un problema. Yo he visto el otro día que vi y me tuve que estacionar allá en un Oxxo, y veo carros casi pegados a la vía de donde se mueven los carros que vienen del aeropuerto. El problema que existe cuando ya todos salen de trabajar, las colas que se hacen en la escénica. O sea, no estamos viendo cosas planeadas, un proyecto, un programa en que si se está poniendo desde campaña, pues ya debe de ser de un proyecto y de un programa, y no nada más así de ocurrencias. Bueno, vamos a empezar respecto a la cuestión del Poder Judicial. Sí, de hecho tan es así que ahí sigue en el Poder Judicial del Estado, ahí sigue en Caleta, y anteriormente ahí estaban muy cerca los del Poder Judicial de la Federación, y esos se tuvieron que mover. Primeramente estuvieron un tiempo en lo que fue el Copacabana, y después se trasladaron allá, pero fue porque aumentó. Anteriormente eran nada más 2 juzgados y el tribunal que estaba en Chilpancingo, y ahorita ya son infinidad de instituciones que se abrió prácticamente una ciudad judicial, porque estamos hablando de 6 juzgados, más 4 o 5 tribunales, más las salas del nuevo sistema penal acusatorio. Hicieron la planeación de un lugar donde no estuviera con tanta cuestión urbanísticamente hablando suficiente. Y tiene. Exactamente, entonces fue una cuestión que se dio, pero no están vinculadas una con otra. Y volvemos a ver, cuando llegue el documento y lo liberen, ya cuando tome, ya sea el presidente electo, ya tome protesta como tal, ya podremos ver ese documento para ver si realmente es ilegal, inconstitucional. Ya se trabajará sobre ya un documento ya firme. Yo creo que él lo empezó a plantear este concepto desde que estaba en campaña, pero ahorita ya no está en campaña, ahorita ya está sentando las cosas sobre la mesa de forma interna, ya que en su momento, cuando él considere que ya es momento de soltarlo ya de forma directa, porque esto lo va a tener que hacer inclusive de una forma oficial, pues entonces ya tendremos que entonces analizarlo, si bien o no bien tiene la afectación. Yo creo que también inclusive va a tener beneficios de las carencias que señale.
como la cuestión de la salud, de la vivienda. Pues bueno, también se me hace muy lógico que aquí vaya a ser la secretaria, en Chilpancingo, donde sea, la Secretaría de Salud, y siga habiendo problemas de salud, ¿no? Digo, debe de haber una forma en la cual van a tratar de hacer crecer esos lugares, que eso es lo que a mí, de forma, y puedo inferir, es lo que pretenden, ¿no? Que a donde manden esas secretarías va a haber un crecimiento económico y de servicios. Bueno, hasta este momento es lo que... Quiero hacer notar que se incluye en esta mesa de análisis el arquitecto Armando Javier Salinas, quien es expresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Guerrero. Bienvenido, arquitecto. Gracias, buenas tardes. Tiene usted el uso de la palabra. Algo que acaban de mencionar, si bien es cierto que la planeación es muy importante, ¿no? O sea, pueden tener el mejor objetivo de dotar de infraestructura a la ciudad, pero si no está planeada, se cometen errores. Esa reubicación de los tribunales federales se asentaron en un uso de suelo que no le permitía. Entonces el funcionario en turno, que era el gobernador, Ceferino, le da el uso de suelo para poderlo asentar ahí. Sí, así fue. Es un uso de suelo turístico ahí. Sí, pero el que donó el terreno fue René Juárez Cisneros. Sí, pero Ceferino autorizó porque era presidente municipal en ese tiempo, aquí. Entonces el uso de suelo es importante, o sea, se le cambia el uso de suelo para conveniencia y beneficio del funcionario y eso no puede ser. Lo mismo sucede con el edificio inteligente, ¿no? Exactamente. Tenemos un edificio de gobierno en la costera Miguel Alemán, eso no puede ser, es una ocurrencia. ¿Y quién lo hizo? Ceferino Sí. también, Ceferino Torreblanca, El completa, el mismo. Entonces no puede ser, ¿no? ¿Te funciona eso todavía? Todavía no funciona, todavía no funciona, ¿no? Entonces, ahorita el proyecto de traer la Secretaría de Salud, definitivamente es un proyecto que pretende desconcentrar, como bien lo dice, en la Ciudad de México y generar un desarrollo económico en la ciudad, en el municipio donde se instale. Ya analizamos que Chilpancingo es una ciudad que ofrece menos opciones para que se pueda instalar allá, porque no hay agua, porque no hay vivienda, porque no hay movilidad, porque no hay servicios de infraestructura. Sin embargo, se puede implementar allá, se puede instalar, pero habrá que dotar mayor inversión para poder que los impactos no sean tan negativos. Se requiere más tiempo para hacerlo. Hay que hacer las viviendas, hay que hacer más vialidades, hay que hacer centros de salud, hospitales, hay que hacer escuelas para recibir. Entonces va a ser más complicada, más fuerte la inversión, se va a dar un mayor tiempo. No es viable Chilpancingo. Acapulco tiene la ventaja de que tiene movilidad, tiene conexión vía aeropuerto y si se piensa que en Acapulco tendría que ser en un lugar planeado, se tendría que ver los expertos cuál es un análisis del sitio para ver que tenga conectividad, que tenga espacio suficiente, que cuente con los estacionamientos, que se piense en el público porque todos los hospitales, escuelas piensan nada más en los trabajadores y alguna parte de los trabajadores, porque no todos. O sea, nada más los de primer nivel tienen cajones, los que no se quedan fuera y estamos viéndolos en los hospitales, en los del Seguro Social, en las instituciones educativas, en las escuelas, cuando se van a traer a los hijos doble y triple fila. Entonces se tiene que hacer una planeación y se tiene que dotar del equipamiento para que pueda operar. Si no, va a ser condenado al fracaso el proyecto. Sí, a ver, doctor, ahorita que lo señalaba aquí Javier, es muy cierto, el desarrollo económico no se puede dar por decreto, ni es de un día para otro, ni creo que alcancen estos meses para hacer una propuesta adecuada, porque no tenemos información seria y suficiente acerca de lo que realmente se pretende, insisto. No es ir en contra de la propuesta es correcta, hay que desconcentrar, hay que tratar de eliminar o disminuir desigualdades, pero la transferencia de servicios públicos por sí mismos no genera desarrollo, genera otro tipo de cuestiones. Desde el punto de vista económico, el valor se genera en el sector primario y el sector secundario, es donde se genera valor. Quienes estamos en el sector terciario, los servicios, el turismo y demás, digamos que vivimos del valor que se genera en las otras. No es que no trabajemos, pero no otorgamos valor. ¿Sí? Son cuestiones desde el punto de vista económico. En este caso, el simple hecho que venga, pues va a generar
que tal vez las tiendas departamentales pues ganen más, que digo, independientemente de los impactos negativos, que el área de la construcción posiblemente se vea revitalizada, que todos los las casas de materialistas pues también lo hagan. No sé de dónde piensen surtir en su caso esa demanda sobre demanda que habría en su momento en la etapa constructiva, si es que se llegara a dar. Pero en fin, aquí lo importante radica más bien en que se pudiera de algún modo, a través de los representantes populares, si bien señalabas, o el arquitecto a través del municipio o los municipios, el respeto hacia el pacto federal y al municipio libre, porque en un momento dado no se está considerando la opinión municipal ni la estatal para hacer este tipo de aventura, llamémoslo así al momento, ya que no hay una propuesta seria, como decía aquí el abogado. Dos, es importante, ¿por qué? Porque sí pudiera servir como una palanca para dar un empujón y realmente intentar salir del marasmo en el que estamos. Tenemos problemas graves. De hecho, se entiende que gana la presidencia de la República, el licenciado López Obrador, por otro tipo de cuestiones, no por la descentralización. No es una de las demandas sentidas. Las demandas sentidas son precisamente el que no haya empleos, la inseguridad, la corrupción, y al respecto no se ha escuchado nada concreto tampoco. Entonces, la simple dispersión del servicio público a lo largo y ancho del país no creo que venga a resolver nada desde el punto de vista económico. Sí genera impactos y conflictos, reitero, pero pudiera servir en su caso, si ya se va a realizar, como suelen ocurrir las cosas en este país, independientemente del partido al que pertenezcan, sí sería bueno aprovechar esto, que realmente se incorporara tanto el sector social, el sector privado y el sector gubernamental, municipal y estatal, para poder ver las maneras de poder manejar estos procesos y que realmente se conviertan en algo virtuoso, en donde los afectados sean los menos, porque siempre habrá afectaciones, así sean políticas públicas para bien. Una simple carretera, los arquitectos lo saben, pues podrá beneficiar al abogado que queden a su lado de la carretera de su rancho y pueda sacar su ganado o sus productos, pero a los que le quitaron la tierra para hacer la carretera, pues fueron afectados, y esos tuvieron que irse hasta el cerro tal vez, si es que les fue bien, ¿no? Entonces, en este sentido sí es muy importante el respeto a la normatividad, porque la normatividad plantea que este tipo de procesos de descentralización debe ser dentro de un sistema de planeación democrática, y no se puede ser un presidente demócrata actuando de esta manera y concentrando poder para fines que se desconocen y que no fueron parte de las demandas de la sociedad. Yo creo que se debe tener mucho cuidado porque la sociedad mexicana de hoy día ya no es la misma de antes, y no puede pensarse que el voto sea un voto interminable y de aprobación para muchos años. Sí, deberíamos de agregar a esta mesa que cualquier parte que se utilice, ya sea Chilpancingo o Acapulco, carecemos de drenajes ya obsoletos, la producción de agua también es una tubería ya vieja, la seguridad, cómo la llevaríamos también hacia estos puntos, y un montón de cosas que se tendría que renovar. Yo creo que Acapulco, cómo es que en la escénica se hizo una carretera de dos vías en algunos tramos y en otros se disminuyó uno, y no hay banquetas, no hay estacionamientos. Estamos hablando de lo que dice aquí el arquitecto, ingeniero, urbanista. Él es economista. Economista, perdón, de que se debe de planear, y si se piensa llevar a este proyecto a Chilpancingo algo, pues estamos hablando de pues nada más de algo que salió de ocurrente de un presidente que va a mandar las secretarías, y lo digo con razón, y voy a poner un ejemplo claro y preciso.
Estamos hablando antes de que entráramos aquí al programa de ciudades como Toronto. Toronto, cuando quiso abrir las puertas para que gente fuera a vivir a Acapulco, puso un monto de cuántas gentes deberían de entrar, dónde iban a vivir y cómo se iba a planear para que no se afectaran los mantos freáticos, que tuvieran diversión, esparcimiento y una serie de reglas. Allá un fraccionamiento de 10 hectáreas tiene que tener un parque de 20 hectáreas y que se vayan conectando. El esparcimiento es importante y aquí pues no lo tenemos ni se ha tan bien tratado. Eso lo dejo ya en la mesa y mi última participación. Damos la bienvenida al arquitecto Martín Heredia Alarcón. Adelante, Martín, por favor. Gracias, doctor. Yo quisiera aprovechar la intervención del licenciado Trejo, sí, como economista. Una de las cosas que a mí me llama la atención, me tiene inquieto. Se acerca un poquito más tu micrófono. Que me tiene inquieto sobre este proyecto que tiene el nuevo gobierno. La burocracia no da productividad, no da riqueza. Que lo estaban comentando ahorita, nosotros tenemos aquí ahora sí que unos experimentos muy de gobierno. En primer lugar, antes de que estuviera la ciudad judicial ahora, fue el Palacio Judicial de ahí de Caleta, que no logró tener no pudo reproducir ni locales para sacar copias, ni papelería, no dio nada de un cambio para la gente desde el punto de vista comercial. Cuando se hizo lo de la ciudad judicial, como lo estaban platicando, con problemas de urbanos, en cuestión de estacionamientos, donde desayuna la gente, etcétera, porque no es lo mismo que haya un TOX de otro tipo cuando el burócrata no tiene el requerimiento económico para poder hacer el gasto. Me llama mucho la atención que quieran poner burócratas en diferentes ciudades para hacer desarrollos. Yo creo que eso es lo que está mal. Ahorita pones una Secretaría de Salud que con todos los burócratas los vas a meter a Chilpancingo. Ok, como dicen, pueden ser que las tiendas de los centros comerciales grandes pues van a florecer 1, 2 o 3, pero la demás gente, ¿qué va a hacer? En Chilpancingo no hay un comercio realmente que sea abastecedor de los requerimientos de la burocracia. ¿Por qué? Porque la burocracia tiene sus compras ya proyectadas, tiene ahora sí que sus tratos con otras gentes, y el próximo gobierno lo piensa hacer igual, y es más, lo piensa concentrar a nivel nacional. O sea, no les van a dar oportunidad a la Secretaría de Salud que le compre los lápices a la gente de Guerrero. Ellos los van a comprar a nivel nacional y los van a repartir, y así van a seguir haciendo con todo lo demás. Entonces, ¿a qué viene el que muevas esa? Los burócratas, con todo respeto, no reproducen la situación económica. No sé si estoy equivocado, licenciado, pero creo yo que lo que necesitamos es otro tipo de desarrollo. Yo quisiera comentarles necesitamos una situación así como los clústeres que se hicieron, en primer lugar en Guadalajara, cuando hicieron el clúster de la computación. ¿Qué hicieron con el curso de computación? Comenzó HP, hizo sus inversiones allá, a tal grado comenzaron a desarrollarse una serie de industrias que eran ad hoc y que eran refaccionarias para esos sistemas de cómputo, que comenzaron las universidades a estar haciendo carreras para hacer eso. Y comenzaron a hacer una reproducción. Guadalajara tiene un crecimiento económico increíble. ¿Qué otra ciudad increíble también? Querétaro. ¿Qué hicieron? Oye, un clúster aeronáutico. Y no nada más fue oye, vamos a poner hélices para los avioncitos. No, ¿qué comienzan a hacer? Las mismas universidades comienzan a desarrollar carreras para eso. Eso es una productividad, es un desarrollo. Y ya después podemos ver los problemas que vayamos a tener que resolver de urbanización o de construcción, etcétera, ¿no? Pero sí quisiera hacer un poquito de énfasis en eso, ¿no? Que no es el cambio de una burocracia no es
economía para desarrollo. Se manejó lo del INEGI hace, creo que 2 sexenios, Aguascalientes, ¿y qué pasó? Nada. No hizo una reproducción. Afortunadamente Aguascalientes comenzó a reproducirse de otra manera. Pero los burócratas del INEGI no necesitaban, fue tan triste que ni hubo, vamos a decir, ni compra de computadoras, ni compra de servicios que necesitara el INEGI, para nada. Entonces lo mismo nos va a pasar a nosotros. Es lo que yo quería comentar. A ver, pero bueno, ya es lo que decíamos hace un rato, el desarrollo económico no es por decreto, pero la descentralización en sí es una magnífica oportunidad para impulsar, desconcentración territorial. Caeríamos en muchas cosas allí, y habría que ver hasta la propia legislación si acaso hay una definición precisa. Sí tiene sus bemoles, decía yo al principio, pero si lo manejan como descentralización, la palabra es sacar del centro. Y están descentralizados. Hay, insisto, descentralización económica, descentralización política, descentralización administrativa. Aquí la cuestión es precisamente la adecuación para que vaya acompañada del proceso o se culmine un proceso que se lleva desde los años 80 y que aún no logra ser una descentralización cabal en el área de salud y en el área de educación. Y ahorita si quieres retomamos eso para terminar con lo que planteaba el arquitecto Heredia. Tiene razón, o sea, el desarrollo no es simplemente el que alguien viniera aquí e instale pues toda una cadena de valor para producir coches tal vez. ¿Por qué? Porque necesitamos quien sepa darle mantenimiento, no solo operar las máquinas, sino después darle mantenimiento, quien las pueda seguir innovando. O sea, esa innovación y transferencia de tecnología se da en base a la formación de capital humano. No contamos con él, ni con instituciones de educación superior con una calidad tal que pudiera permitirnos eso. Tenemos bastantes deficiencias en nuestras instituciones educativas aquí. En el caso de Querétaro, te aclararía que no solo es aeronáutica, es aeroespacial. La cadena de valor establecía ahí todo el desarrollo que hay y ya tiene vínculos internacionales, pero hay ese acompañamiento que se fue dando para formar todo el capital humano que se requiere en la propia, en estos procesos industriales. En el caso acá es de una descentralización, o en su caso hasta desconcentración administrativa, es aprovechar esa oportunidad para poder adecuar lo que el sector público ofrece y lo que los ciudadanos queremos. Entonces, es una buena oportunidad para dar una sacudida, para poder hacer las cosas, pero la cuestión es que no vemos, no sabemos qué ocurrirá, de que aún, como dice el licenciado, no llega, es cierto, aún de hecho no le dan, creo que, entiendo, ni siquiera su constancia o de presidente electo, pero eso es lo de menos, él es el presidente que va a entrar el 1 de diciembre, pero hay declaraciones de quienes, aún sin ser presidente, ya nombró como titulares de algunas futuras secretarías, como Esteban Moctezuma, quien dice que el día 2 él está despachando en Puebla, creo. O sea, no sé, en base, si el Congreso va al día 1 a legislar y de inmediato. Mira. O sea, sí hay muchas lagunas, pero digo, insisto, vamos a decirlo así, pues, desde lo abstracto, desde lo teórico, la descentralización es una magnífica oportunidad para realmente impulsar procesos de desarrollo, pero insisto, con participación del sector social, del sector privado. El sector social es muy importante. El sector social, su mayor participación puede ser en uno de los problemas que sí son álgidos en el país y que es la corrupción, y esa solamente se va a minimizar siempre y cuando haya participación ciudadana en lo que es la transparencia y la rendición de cuentas. Solamente mediante el monitoreo ciudadano podrá realmente darse esa vigilancia, esa supervisión y que haya desde luego sanciones a todas esas actitudes negativas. Creo yo que esto no está como una ocurrencia nada más. Yo leí hace como 4 días, salió ya un listado inclusive de un antepresupuesto
por ejemplo, ¿sabes? Creo que más o menos decía 125,000 millones va a costar estos cambios. Y de esos 125,000 millones se necesitan 620 y tantos para hacer los estudios, y dan los como 10 puntos en que unos les ponen 32 millones, otros les ponen 17, otros les ponen 100 y pico de millones, de las actividades que se necesitan hacer para llevar esta planeación. O sea, están ellos conscientes de que no es así nada más de ocurrencia. O sea, sí hay una idea. ¿Qué es lo que, o sea, mi comentario es que ellos tienen la idea de sacar casi todo el aparato burocrático, ¿no? Yo lo que digo es esto. Sí es bueno que se haya la desconcentración o descentralización, como quieran llamarle, pero esa no nos va a dar el desarrollo regional que necesitamos. No. Eso es lo que es más importante. Entonces yo creo que ahorita, que en el transcurso de todo este tiempo de que va a gobernar, los años que sea, porque no estamos hablando de los 6 años de él, estamos hablando de lo que es el movimiento Morena, que así como están y como están manejándose las cosas, no sé si 12 o van a ser 20 años o 18 años, no sé. Creo que las opciones que ellos deben de ver deben ser más amplias. No decir ¿por qué? Porque se van a meter, van a mover a todo el gobierno burocrático, lo vamos a mover. Se van a emproblemar tanto que lo demás que realmente nos va a ayudar a desarrollarnos no lo van a poder hacer, no van a poder agarrar otros dineros u otros proyectos. ¿Por qué? Porque van a estar empantanados de una manera terrible. Entonces, la idea de este tipo de, creo yo, de reuniones, de pláticas, es decirle, oye, no está mal lo que estás haciendo, pero yo creo que no es todo y no es lo más importante. ¿Por qué? Imagínate ahorita que en lugar de que estemos hablando del desarrollo ahorita que si va a entrar la Secretaría, que si los 35,000 que van a traer de la Secretaría sirven o no sirven, nos van a ayudar, ¿por qué no comenzamos a ver qué es lo que realmente estamos necesitando a un lado de Chilpancingo y a un lado de Acapulco? ¿Qué desarrollo? Un desarrollo pesquero. ¿Qué otro tipo? A lo mejor en Chilpancingo lo que siempre se tiró, que era una mala ocurrencia, que a lo mejor por los tiempos puede ser bueno, el hacer también una zona industrial en esa área, saldría hasta mucho más barato, más efectivo y productivo de inmediato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque toda esa gente que pensó y que tuvo esperanza en Morena, ¿sí? Pues puede ser ocupada, porque aquí de pilón muchas gentes, los burócratas les va a pasar lo mismo que les está pasando a los gringos, arrepentirse por quien votaron, porque ahora sí, lo que le pasó a la señora que la deportaron, ¿no? Que la que estaba hablando de Trump y no sabía que Trump era racista y como era inmigrante la iba a deportar y la deportó. Hay mucho americano que está arrepentido ahorita, hay mucho de Morena que si se le cambian las cosas, pues le va a pasar lo mismo, que se van a tener que aguantar igual que todos, ¿no? Sí. Quisiera primeramente aclarar que respecto al edificio que mencionan de la Ciudad Judicial, tienen su estacionamiento interno. El estacionamiento externo es solamente para el uso de visitantes, porque hay un interno que es para los trabajadores de 3 pisos y hasta con una cafetería interna. Perdón, lo sacó mi compañero el dato del servicio, pero vamos, ahora, no es esa. Quiero puntualizar también aquí al licenciado. Sí. No puede confundir que es un sinónimo de centralización con desconcentración, porque está usted partiendo de una premisa falsa. Si usted vuelve a decirlo, lo que está haciendo es, la descentralización conlleva un cambio de objeto y de normatividad y de delegación de funciones autónomas de la administración pública. Por ejemplo, yo descentralizo este objeto o esta facultad o esta competencia a otra institución que la vaya a llevar a cabo con autonomía de decisión, con autonomía de personal y de nómina propia, con personalidad jurídica propia que va a poder firmar como el DIF, ahora el nuevo DIF. Y que no van a necesitar la personalidad jurídica del órgano central, y de que el carro no va a ser de la Secretaría de Economía, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de la Secretaría de una descentralizada que podemos ver, el DIF, por ejemplo. Y ahora va a ser de salud. Va a ser descentralizada a salud. Ahora, pero bueno, esa es otra propuesta que van a hacer. Sin embargo, el transporte va a ser del DIF o el transporte va a ser de tal institución, no del órgano central.
Entonces, desconcentrar es completamente aparte. La cuestión normativa, la cuestión legal, sigue siendo, las aptitudes están marcadas como una cuestión aparte. No hay un cambio de objeto, no hay un cambio de independencia y autonomía de decisiones. Solamente es una desconcentración territorial de mandarla con la misma normatividad y con la misma objeto y con el mismo todo, de aquí, del punto A al punto B. Eso es todo. Si vuelve a decir que es descentralización, va a llevar a lo que los medios de comunicación han generado, que es una ¿cómo se le llama? Puede llevar a la confusión a la sociedad. ¿Por qué? Porque el mundo jurídico va a decir, el presidente electo no ha mencionado de forma alguna una descentralización. Solamente ha señalado un cambio de domicilio. Es todo. Y eso tenemos que ceñirlo muy bien. ¿Por qué? Porque evidentemente también es importante partir del hecho de que, vuelvo a insistir, no se ha puesto, todavía no hay una cuestión de decreto que diga Esteban Moctezuma, el día 2 ya estoy despachando. No, de hecho, por lo que yo he escuchado del proyecto es que va a ser gradual y va a ser el movimiento de secretarías de forma paulatina, durante un transcurso de periodo no de un mes para la fecha. No, va a llevar un tratamiento de que la primera secretaría que he escuchado que se va a mover es la Secretaría de Educación Pública. Esa es la que se va, y es la primera, como vamos a decirlo, como la Secretaría Piloto que se va a Puebla. Y en base a eso ya van a empezarse a ver el efecto y consecuencias de lo mismo. Tampoco se mencionó de una cuestión económica, eso es lo que se pretende, pero también lo tienen que ver como de un crecimiento de la ciudad como tal. Porque vamos a ver, Chilpancingo, hasta este momento, ¿qué es? Es una ciudad gubernamental de trámite, es eso. Chilpancingo es eso. O sea, usted va a Acapulco y va a ver playas, va a ver cuestiones turísticas. No va a ver lo mismo allá en Chilpancingo. Allá es una ciudad de trámites de las oficinas gubernamentales, a la cual se le va a sumar la Secretaría de Salud, nada más. Y bueno, estamos viendo que por lo menos va a haber 5 o 10 mil personas más que van a ocupar los servicios de la zona. Tiendas, misceláneas, fonditas, lo que sea, va a haber una mayor. Y los ciudadanos que vayan a hacer trámites. También sabemos que no sabemos cómo va a ser una cuestión de la desaparición de las delegaciones y la existencia de las coordinaciones. ¿Cómo van a estar la cuestión de trámites? Ahí también ignoro mucho que no me obliguen a irme hasta Baja California a hacer un trámite, porque porque la coordinación no lo hace. Seguramente va a haber ahí una armonización. Para tu beca tienes que irte a La Paz, porque ¿sí? Ya va a estar con la cita. Bueno, entonces en ese caso, bueno, tal vez va a haber una forma de armonizar de las funciones actuales de la delegación a la nueva coordinación. Seguramente, insisto, tal vez va a haber departamentos internos que puedan llevar a cabo una vinculación de trámites. No lo sé, eso todavía volvemos a comentarlo, no es una cuestión que ya tengamos aquí, es un proyecto y una cuestión de una promesa de campaña que ya se está empezando a trabajar para materializarse, y que también va a venir un periodo de prueba, y que también vamos a ver realmente, ya que entonces ahora sí podríamos decir si triunfó o fracasó. No fue promesa de campaña nunca. No. Bueno, Pero espérame, antes, nada más déjame hacer un comentario para que la respuesta vaya encaminada. Por alusiones. Sí, por alusión. Yo nada más quiero hacer lo siguiente. En todo momento en la campaña, y esto sí se dijo en campaña, las acciones irían encaminadas para combatir la corrupción, para combatir la impunidad y para generar, acuérdense, como ya no iba a estar la mafia del poder que se robaba 50,000 millones de pesos al año, 500,000 millones de pesos, bueno, era un cero, ¿verdad? Pero son muchos. Era al mes. Que todo ese dinero y todas las acciones iban a ir encaminadas con el afán de ahorrar en el gasto gubernamental. Y yo les pregunto, ¿estas acciones ahorran al gobierno federal como para que ese dinero se pueda utilizar en lo que sí prometió en campaña, que es ayudar a toda la gente que no tiene y que les iba a dar y les iba a aumentar, a los viejitos el doble, a los ninis el 3,500? ¿Y de dónde iba a salir ese dinero? De los 500,000 millones que se robaba la mafia del poder,
que ahora ya no hay, y de acciones como esta, que yo no veo que nos lleven a ahorrar un solo peso. A ver, nada más por aclararle que yo no dije que fuera sinónimo de centralización que desconcentración. Dos, yo no puedo decir que es desconcentración, como si afirman aquí, porque debemos de basarnos a las simples declaraciones de los que las han emitido. No hay un documento formal, ni habrá hasta después del 1 de diciembre, si es que existe. Entonces son simples declaraciones. En ningún momento ellos han hablado de desconcentración. Yo lo que sí dije es que la descentralización en un momento dado es un término ambiguo y que tienen que ponérsele adjetivos para poder precisar hacia qué se refieren. Pero normalmente en un proceso sano, generoso de voluntad de cambio, va unida a la transferencia de facultades, de competencias y de recursos presupuestales. También dije que al parecer no es el caso, porque no puede verse solamente la salida de instituciones del sector público de la Ciudad de México, sino también un cambio que va añadido a que es la desaparición de las delegaciones federales. Las delegaciones federales, hasta donde entiendo yo, fue un proceso de descentralización o forman parte de la centralización de los servicios públicos. Por eso se dan recursos y se dan competencias y facultades en cada estado. En este caso desaparecen y se nombra a un servidor público que tendrá vinculación directa a la presidencia, ya no habrá órgano intermedio. Desaparecen, al parecer, como venían tradicionalmente manejándose, los denominados convenios únicos de desarrollo, que hasta donde entiendo a través de ellos se cristaliza el pacto federal. Entonces, hay una serie de cuestiones que sí indican centralización, a eso me refería. Y también digo, desde el punto de vista teórico o abstracto en el que estamos, en la imaginaria en la que estamos, que el proceso de descentralización realmente es una gran oportunidad, sí, para impulsar desarrollo, pero en otros términos, en otras formas. Ya lo comentábamos hace un rato con el arquitecto Heredia, no es simplemente que instalemos aquí un gran complejo industrial, si no tenemos la gente capacitada para que lo pueda operar, la gente capacitada que le dé mantenimiento a todos esos bienes industriales, la gente capacitada que esté innovando y transfiriendo nueva tecnología para mejorar esos procesos. Estamos en un mundo globalizado donde sí, al parecer, se está cumpliendo lo que dictan los grandes dirigentes de la globalización, los centros financieros, donde piden menos gobierno, que es lo que se está planteando en cierta manera, y lo que dije también que esto está haciendo una concentración mayor de poder, porque habrá en cada entidad un coordinador de programas federales, prácticamente autónomo ante los gobiernos estatales y municipales, que le responden a un presidente de la República nada más. Entonces, si hay una concentración de poder, es a eso que me refería, no de sinónimos, pero no es en ese sentido, sino el que debemos de ver la manera de cómo pudiera la sociedad ponerse a trabajar en ese sentido, en que los nuevos municipios, porque también entran nuevas administraciones, empiecen a reflexionar acerca de cómo en un momento dado tendrán que contender con toda esta cuestión y este reto. ¿Cómo lo van a resolver? Digo, independientemente que sean del mismo partido o del mismo movimiento que el presidente de la República. O sea, el problema es de ellos, porque ellos son nuestra autoridad directa, la primera que tenemos a la mano. Entonces, es hacia allá donde debemos realmente enfocarnos, que debe haber planeación, debe haber seriedad y, insisto, yo no declaré que se va a la SEP el día 2, lo declaró el que dice ser que va a ser el secretario. También dice. ¿Se va solo, se va con quién? No lo sé, nadie lo sabe. Son dos subsecretarías, él debe saber. Ya no va a haber 5, ya son 2. Él debe saberlo. La SEP, de 5 se van a avanzar. La SEP es otro monstruo, que por eso yo planteaba en la primera intervención, que así como en un momento dado en lo económico, lo único que a primera vista se dinamiza es el área inmobiliaria, porque significa necesidades de vivienda y de edificios para los que trabajan en el sector público, pero al sentido contrario, la Ciudad de México
si se le vaciaran los arrendamientos esos, entra en crisis ese sector, hasta en tanto le pueden dar una nueva modalidad o a un nuevo uso, no sé, hacer condominios, remodelarlos, ya tendrá que ir este arquitecto a hacer. Pero en fin. Estamos ya terminándonos el tiempo y a mí me gustaría escuchar sus opiniones finales, por favor. Raúl. Claro que sí. Pues bueno, como hemos visto ya después de lo que hemos platicado en este programa, hay varias cuestiones que se deben de atender. La jurídica, de si va a traer o no un buen beneficio a las entidades a las que van a llegar, al municipio, o si va a generar algún problema a la cuestión sindical o en el cuestión de trabajador. Vimos que pues al fin y al cabo en su momento tendría que determinarse si la misma es cierta. ¿Por qué? Porque realmente legalmente no hay una ilegalidad al hecho, todo está permeado dentro de las leyes, desde la Constitución hasta las leyes generales, se tendrá que ver. Yo creo que hay que dar un pie de confianza en que esto va a ser como se plantea. Hay alguna reticencia de creer si puede o no ser cierta. El trabajador en su momento tendrá que tomar la decisión si las opciones que se le presenten. Los municipios podrán ver o los estados o los municipios podrán tomar los mecanismos mediante acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, mecanismos de derecho que podrán hacerse valer. Vamos a dar tiempo al tiempo para poder poco a poco ver si este cambio, como se plantea, va a traer un beneficio o una cuestión negativa. Gracias, Raúl. Aureliano, por favor, tu comentario Por final. mi parte, reiterar que la descentralización es una magnífica oportunidad, tanto para impulsar procesos de desarrollo, en el caso de que haya una buena planeación y asignación de recursos, y por el otro, para que se dinamice la participación ciudadana. Es muy importante que haya participación ciudadana, y no solo en términos de convocarlos a la consulta, a los foros, a la información, sino precisamente en la toma de decisiones. Ese sería realmente un gran proceso de descentralización si ese punto se diera de esa manera. Gracias, Aureliano. El arquitecto José Fuentes Rentón, por favor, su comentario final. Bueno, pues agradezco mucho la invitación, doctor. Gracias. Y yo cerraría pues solamente haciendo la reflexión de la importancia que tiene la planeación en materia de desarrollo urbano y sobre todo el respeto a los ordenamientos reglamentarios de los municipios para que sean tomados en cuenta en términos de desarrollo urbano y poder planear antes de ejecutar, poder contar con proyectos, poder visualizarlos. Es muy importante en Acapulco la participación de los colegios que hemos estado aquí. El arquitecto Martín Heredia nos ha hecho el favor de invitarnos, es un excelente proyectista. El arquitecto Armando Javier Salinas ha sido presidente del colegio, sí. Y un servidor, soy presidente electo del Colegio de Ingenieros Arquitectos, y es importante que haya la comunicación. Muchas veces los colegios hacemos labor social, sí. Podemos participar, emitir opiniones y sobre todo conocemos la materia, ¿no? La parte del desarrollo urbano, que considero que en este tema es prioritaria para poder conseguir un impacto positivo. Muy bien, arquitecto, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar el comentario de Adriana antes de terminar nuestro programa. Este es un segmento del programa. Muy buenas tardes, amigos. Soy Adriana Balmori y este es el comentario de Adriana. Hoy vamos a platicar de Croacia, este pequeño país más chico que el estado de Sinaloa, que ha sido la sorpresa del Campeonato Mundial de Fútbol y ha puesto en jaque a los equipos favoritos para obtener la copa. Sin embargo, este tan joven como antiquísimo país es desconocido para la mayoría de los aficionados. Ubicado en Europa suroriental, entre la zona de los Balcanes y el mar Mediterráneo, específicamente la zona del mar Adriático, Croacia tiene una extensión de apenas 56.542 kilómetros cuadrados. Limita al noreste con Hungría, al este con Serbia, al sureste con Bosnia-Herzegovina y Montenegro, al noreste con Eslovenia y al oeste, como les decía, con el mar Adriático, donde comparte frontera con Italia.
Se divide en 20 regiones y su capital y ciudad más poblada es Zagreb. Tiene 4.491.543 habitantes, más o menos los mismos habitantes que Michoacán y poco más de la mitad de Veracruz. Su moneda se llama kuna y vale 2.97 pesos, o sea, casi 3. Su lengua oficial es el croata, que habla el 96% de la población. También se habla italiano, húngaro, eslovaco y alemán. Tienen un alto grado de alfabetización. Ojo, la educación es el progreso de los pueblos. La instrucción básica de los croatas es la secundaria, que la ha cursado el 87% de los hombres y nada más y nada menos que el 89% de las mujeres. El 89.6% de los croatas practica la religión católica. Un 5.6% son cristianos ortodoxos orientales y el 2.3% son musulmanes. Sus puertos más importantes son Dubrovnik y Split, y las ciudades son Zagreb, Pula y Sušac. Industrialmente produce equipos de transportación, alimentos, maquinaria y textiles. Su agricultura se basa en el cultivo del maíz, papa, trigo, soya, uvas, ciruelas y semillas de girasol. Su ganadería es a base de cerdos, ovejas y bovinos. Croacia exporta maquinaria, alimentos, ropa, químicos y combustibles. En cambio, importa equipos de transporte, animales vivos, lubricantes y minerales. Comparada con la historia de este pueblo, la de nuestro país, México, pareciera una novela rosa o una telenovela. La historia de los croatas es ancestral y se remonta a la Edad de Piedra, pues han encontrado vestigios neandertales que se exhiben en museos creados ex profeso. Algunos de los primeros pobladores fueron ilirianos y celtas. Más tarde fueron griegos o romanos y ha sido a través de más de 20 siglos botín de guerra de infinidad de pueblos. Primero eslavos e iranios, también húngaros y búlgaros. En la Edad Media del Imperio Otomano y la República de Venecia, más adelante del Imperio Austrohúngaro. Entre tanto se proclama Reino de Croacia, de Eslavonia o de Dalmacia. Hay acuerdos y separaciones con Bosnia y Herzegovina y Serbia. También se suceden luchas intestinas entre las diferentes etnias de la región. Así, a través de los siglos, hasta llegar a las grandes guerras mundiales y a la formación de la primera y la segunda Yugoslavia, integrada por Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Y de Yugoslavia se declaró independiente en 1990, aunque después hubo de pasar por terribles e inhumanos episodios de exceso de violencia y crueldad entre estos pueblos. Los problemas étnicos y políticos desembocaron en la Guerra Croata de Independencia, donde en 1991 el Ejército Popular Yugoslavo y varios grupos paramilitares serbios atacaron la nación. La guerra terminó de forma definitiva en agosto de 1995 con una victoria decisiva para Croacia. El resto de las regiones ocupadas regresaron entonces a su dominio conforme a lo establecido en el Convenio de Erdut de noviembre de 1995. En la historia actual, Croacia es un muy joven estado que funciona como una república democrática y parlamentaria. En 1990, tras el colapso del Partido Comunista que lideraba a Yugoslavia, Croacia adoptó su constitución actual y organizó sus primeras elecciones multipartidistas. Declaró su independencia el 8 de octubre de 1991, apenas. Y como les decía, con ello se desintegró a Yugoslavia y obtuvo el reconocimiento internacional como Estado independiente por parte de la ONU en 1992. Y el 1 de julio del 2013, hace 5 años, Croacia se convirtió en el 28º miembro de la Unión Europea.
En 2014, Kolinda Grabar-Kitarovic resultó electa con el 50.7% de los votos y juró para el cargo el 19 de febrero del 2015, siendo así la primera mujer que asume el cargo de presidente de Croacia. Y para los pocos que no la conozcan todavía, puesto que ha estado en todos los partidos de su selección, es una guapísima y curvilínea mujer de 50 años que ha llegado a ser confundida con alguna modelo de fama. Además, muy capaz e inteligente. Amigos, hagan sus apuestas y que gane el mejor. Muchas gracias. Recuerden que mi correo es elcomentariodeadriana@hotmail.com. A nombre de mi compañero de programa, Mauricio García, yo quiero agradecer la presencia la tarde de hoy del licenciado Aureliano Trejo Añorbe, economista. Gracias, Aureliano, por tu compañía. Del licenciado Raúl López Hernández, máster en Derecho Económico. Gracias, Raúl. Del arquitecto Martín Heredia Alarcón, del arquitecto José Fuentes Rendón, presidente electo del Colegio de Ingenieros Arquitectos del Estado de Guerrero, Asociación Civil, del arquitecto Armando Javier Salinas, expresidente del Colegio de Arquitectos del Estado de Guerrero, pero sobre todo quiero agradecerle a usted que nos haya acompañado y nos haya regalado su mirada la tarde de hoy, y lo invito a que lo haga una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una estupenda semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.